¿Qué es lo más aterrador que te pasó estando solo en casa? No van a creer lo que me pasó una mañana. Me desperté y vi a un tipo enorme entrando a mi casa, pasando por mi cuarto, llegando al baño y abriendo la llave de la regadera. De inmediato sentí que algo muy grave estaba a punto de ocurrir, así que hice lo único que se me ocurrió. Salí en calzoncillos con un objeto afilado en cada mano, gritando: ¿qué demonios haces aquí? ¿Quién eres? Después de unos momentos cargados de tensión y un intercambio de palabras, resultó que era el personal de mantenimiento de la oficina de rentas, pero lo habían enviado a la dirección totalmente equivocada. Al parecer, el inquilino de ese lugar tenía un problema con la regadera y permitió que mantenimiento entrara sin compañía. Por supuesto, lo acompañé con nerviosismo y con los objetos en mano para asegurármelo y sacarlo de mi casa lo más rápido posible. Una de las primeras veces que me dejaron quedarme solo en casa fue porque mi papá quería quedarse en casa de una amiga. Como a la 1 de la madrugada, comenzaron a golpear la puerta con fuerza. Me desperté, pero me quedé paralizado por el miedo. Los golpes persistían y escuché a un policía decir quién era. Abrí la puerta y un oficial me preguntó con voz urgente: ¿dónde están tus padres? En ese instante, pensé que había ocurrido algo grave o que tal vez mi papá había tenido algún problema por dejarme solo. Entonces me explicó que la casa de al lado estaba envuelta en llamas y que debía salir de inmediato. Allí estaba yo, parado afuera, solo, apenas vestido con mis boxers y una camiseta de Wolverine, mirando cómo la casa vecina se consumía por completo en el fuego. No fui yo, sino mi hermana. Mi mamá estaba conmigo en un partido de fútbol. Mi papá andaba de viaje por trabajo y mi hermana estaba sola en casa. No era raro, ella tendría unos 16 años más o menos. Ella estaba arriba, en la parte trasera de la casa, cuando escuchó que la puerta corrediza de la cocina, justo abajo de donde estaba, se abría. Obviamente se asustó mucho y corrió por el pasillo del segundo piso hasta el área abierta de la sala, desde donde se podía ver esa puerta corrediza, que estaba completamente entreabierta. Bajó corriendo las escaleras y salió por la puerta principal para acercarse a los vecinos y pedir ayuda. Los policías llegaron con sus armas listas y revisaron toda la casa. Al no encontrar nada, pidieron a mi hermana y a la vecina que regresaran conmigo para aclarar lo ocurrido. Al entrar en el cuarto de atrás, donde mi hermana había estado cuando escuchó todo, vieron a un hombre parado al final del jardín, justo entre la hierba alta, cerca de una especie de depósito de agua. Estaba a unos 45 metros de la casa, clavando en nosotros una mirada fija e inquietante. Los policías claramente lo reconocieron y se acercaron a hablar con él. Resulta que había una casa en el bosque detrás de la nuestra, y casi siempre se escuchaban peleas intensas entre aquel hombre y su esposa. Un día de verano estábamos comiendo afuera, y de repente se desató una discusión tan fuerte que terminó en detonaciones. Después, un silencio absoluto que se hizo pesado. No volvimos a oír esos gritos durante ese verano, aunque luego sí, pero la experiencia fue realmente perturbadora. Al final, ese hombre misterioso resultaba ser él. Nunca pasó a mayores que sepamos, pero ese episodio nos dejó muy nerviosos, sobre todo a mi hermana. Además, hubo otra ocasión cuando yo brincaba en la cama elástica, cerca del fondo del jardín, sin mucha atención a lo que me rodeaba. De repente, al terminar un salto, levanté la mirada y ahí estaba él, a apenas 2 o 3 metros, parado entre la hierba alta que separaba las dos propiedades, tomando un café y observándome con una mirada intensa. Un miedo profundo me invadió y salí corriendo a toda prisa hacia la casa. Cuando llegué al deck y miré atrás, él ya se había esfumado. La verdad, fue algo tremendamente inquietante. Alquilamos una casa antigua que tenía una puerta en el sótano que daba al exterior. Esa puerta siempre estaba cerrada con llave y tenía un cartel hecho a mano que advertía que no la abriéramos porque activaría una alarma. Ahora, imagina el terror que sentí un día cuando mi compañero de cuarto no estaba en casa y bajé al sótano para lavar la ropa. Y esa puerta no solo estaba sin llave, sino que estaba completamente abierta de par en par. En ese instante, tuve la sensación de que alguien surgiría por detrás para derribarme de un solo golpe. En los últimos años de los 70, mi mamá compartía una casa con una amiga. Aquella noche, ambas habían salido en citas, así que yo, con 16 años, planeaba pasar una velada tranquila solo en casa. De pronto, noté la presencia de un hombre rondando con un arma, intentando forzar la entrada. Me percaté de que las cerraduras tenían llave por ambos lados, por lo que no podía simplemente abrir la puerta para salir. Tenía que encontrar la llave para escapar antes de que él lograra entrar. Cuando finalmente accedió por una ventana que estaba sin seguro, aproveché para salir por otra puerta y corrí directo a la casa de un vecino.
Toqué la puerta con calma y, para mi alivio, era una pareja mayor. El señor salió portando un arma de caza por precaución. Resultó que aquel hombre con la pistola era el exnovio de la amiga de mi mamá, que había regresado buscándola. La verdad, fue una experiencia realmente aterradora. Tenía como 14 o 15 años y estaba solo en casa porque mi papá trabajaba en turnos nocturnos. Me sentía todo un adulto preparando la cena, cuando de pronto, ¡pum!, algo golpeó la puerta principal con fuerza. Con el corazón acelerado, agarré mi pequeña navaja del bolsillo, como si fuera el protagonista de una película de acción, y fui a investigar. Pero no había nada. 10 minutos después, ¡pum! Para ese momento estaba convencido de que alguien intentaba entrar. En el vecindario ya se habían reportado varios robos, así que me preparé mentalmente para vivir mi propia versión de Mi pobre angelito. Me deslicé sigilosamente por la casa revisando las ventanas, listo para actuar como un ninja. Hasta que me di cuenta de la verdad. No le había hecho suficientes perforaciones a las papas al horno, habían estallado dentro del horno. Casi termino enfrentándome con una papa rebelde usando el cuchillo. Tenía 11 años cuando alguien irrumpió violentamente en la puerta de mi casa mientras estaba sola. Aquella mañana no me sentía bien, así que me quedé en casa y no fui a la escuela. Para la tarde ya había mejorado, y alrededor de las 2:30 escuché que tocaban la puerta. No debía abrir, así que no lo hice, pero me asomé por la ventana y vi a dos figuras afuera. Uno llevaba una chaqueta azul, ambos con la capucha puesta, no recuerdo muchos más detalles. Continuaron llamando con insistencia y, de repente, un fuerte estrépito resonó. Empecé a gritar como una niña asustada, y justo entonces ellos me oyeron y huyeron calle arriba. Pude ver cómo escapaban rápidamente. La puerta había sido violentamente golpeada y el marco estaba parcialmente destruido. Llamé a mi mamá al trabajo, y ella me indicó que fuera a casa de los vecinos a refugiarme aunque no había nadie. Yo tengo la llave para emergencias hasta que llegaron ella y mi papá. La policía tardó casi 45 minutos en llegar porque se confundieron de dirección, pero creo que al final lograron atraparlos. Lo más extraño es por qué eligieron mi casa. Está muy cerca de la calle, a plena vista, y justo entre dos casas aisladas que tienen toda la vista al jardín trasero. Esas casas ya habían sido blanco de robos antes, así que no entiendo por qué no entraron ahí. Ni siquiera era de noche, por el contrario. Era pleno día y justo en la parada donde el camión escolar deja a los niños, y apenas faltaban 10 minutos para que llegara. Supongo que fue una suerte que ese día me quedara en casa. De lo contrario, seguramente me habría encontrado con ellos adentro. Estaba en la ducha con la puerta del baño cerrada con llave. De repente, miré hacia la puerta de vidrio esmerilado y vi claramente la silueta de una figura parada justo afuera. Pero yo vivo solo. Abrí de golpe la puerta de la ducha. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, preparándome para gritar o defenderme, pero no había nadie allí. No había nadie allí. Y la puerta del baño seguía cerrada con llave desde adentro. Hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Ahora prefiero tomar baños. Tenía 20 años, vivía sola y estaba completamente soltera. Una noche, justo cuando estaba quedándome dormida, escuché con una claridad increíble, justo detrás de mí, un suspiro y el sonido de unas sábanas moviéndose, como si alguien se hubiera dado la vuelta en la cama a mi lado. Me desperté de golpe, totalmente asustada, pensando que alguien se había metido a la fuerza en mi departamento. Pero al revisar, el lugar estaba completamente vacío. Resultó que no fue la única vez que pasó ahora sí, ese lugar estaba, sin duda, embrujado. Esto ocurrió hace algunos años, estaba solo en casa durante una tormenta, luces que titilaban, el viento que ululaba, todo el cuadro cliché. Cerca de la medianoche, escuché 3 golpes en la puerta principal. No era el timbre, eran golpes, pausados, firmes, perfectamente espaciados. Asomé la mirada por la mirilla, pero no vi nada. 5 minutos después, volvió a resonar algo. Pero esta vez, desde la puerta trasera, y aún así, nada apareció. Entonces créeme que esto es cierto. Mi televisor se encendió por sí solo, a todo volumen, solo estática y ruido blanco, no me moví. Quedé paralizado, como una estatua, con el teléfono en la mano, una manta cubriéndome la cabeza, suplicando a todos los dioses de todas las creencias que me vinieron a la mente. A la mañana siguiente, encontré huellas de barro frente a ambas puertas. Resulta que mi primo había llegado embriagado para asustarme y no recordaba cuál era la entrada principal, el televisor. El sensor del control remoto estaba fallando. Todavía no se lo perdono, pero sí instalé cámaras de seguridad. Hace poco me mudé a un departamento nuevo.
De repente, alguien comenzó a tocar el timbre de manera insistente durante casi 10 minutos, pero yo decidí hacer caso omiso, confiando en que se cansarían y se irían. Sin embargo, pronto apareció un grupo de hombres que golpearon la puerta con fuerza, exigiendo saber si yo estaba adentro y reclamando una deuda relacionada con sustancias. Me quedé paralizado, sin saber cómo reaccionar, hasta que uno de ellos mencionó el nombre de la persona que creían que yo era. Fue entonces cuando pude aclarar que no se trataba de mí, y después de eso se retiraron. Tenía unos 15 años y estaba solo en casa. De repente, empecé a escuchar un sonido extraño, como un gemido o un zumbido, que venía de abajo, junto con una pequeña vibración que lo acompañaba. Había tenido alucinaciones en mi niñez, justo en mi habitación, que eran aterradoras y que hacían un ruido muy parecido, así que en cuanto escuché eso, me levanté de golpe, sentí un frío terrible recorrerme. Me quedé sentado, abrazándome a mí mismo, sin poder creer si realmente acababa de oír el sonido de esas pesadillas infantiles. Pasó un minuto o dos y el sonido volvió a aparecer, luego otra vez y otra vez más. Estaba literalmente temblando, sin poder controlar el cuerpo. Llevaba 9 años intentando olvidar esas alucinaciones y ese maldito ruido de mi infancia. Quedé paralizado, incapaz de moverme. El sonido seguía repitiéndose, esta vez duraba más y casi no se detenía, con solo breves pausas. Entré en pánico y le marqué a mi mamá para decirle que escuchaba un ruido raro en la casa. Ella dejó lo que estaba haciendo y vino rápido. Pero para cuando llegó, el ruido había parado, por supuesto. Entonces se molestó conmigo por haberla interrumpido y no me creyó. Solo dijo algo sarcástico como, sabía que no podía confiar en que estuviera solo en casa. Después descubrí de dónde venía el ruido y ni te imaginas. Era el teléfono del trabajo de mi mamá, que estaba recibiendo un montón de notificaciones. Eran todos los eventos de la temporada de verano que su jefe le había estado enviando al calendario del celular, cada uno causando una alerta distinta. Tenía 130 notificaciones acumuladas. Y el teléfono estaba sobre una mesa. Así que las vibraciones hacían resonar la superficie, creando ese sonido extraño. Hay que recordar que esto fue en los primeros años de los smartphones, y yo ni siquiera tenía uno todavía, así que no sabía que los teléfonos podían hacer eso. Hace unos años, vivía en la casa de mis padres después de que ellos fallecieran, y justo la tenían puesta a la venta, a punto de subastarla. Entonces, 2 semanas antes de la subasta, en plena madrugada, un auto con varios tipos se detuvo frente a mi casa, empezó a tomar fotos y luego se fue. Logré anotar la placa del vehículo. Pasaron después de días y pasó lo mismo. Unos días más tarde, de nuevo en la madrugada, el auto se detuvo, sonó el timbre de la puerta y luego el auto se fue. Pero regresó como al cabo de 1 hora. Ahí fue cuando decidí llamar a la policía. Obviamente me preguntaron si los sospechosos seguían ahí. Les dije que si seguían rondando, me iba a encargar yo mismo del asunto, así que más les valía enviar a alguien ya. Les di la placa que había anotado. 2 días después, los policías llegaron a mi puerta y me dijeron, fuimos a la casa del tipo ese y le dijimos que dejara de acosarte. Si no, le pondremos una orden de restricción o algo así. Desde entonces no supe nada más del asunto, y para entonces ya me había cambiado de la casa. Resulta que mi vecina de enfrente, que también estaba despierta a esas horas, vio desde su ventana ese mismo auto pararse y tomar fotos de mi casa, así que tenía testigo. La verdad estuve a punto de salir corriendo y enfrentar esa situación yo mismo. Entiendo que alguien quiera ver la propiedad porque ya está en venta. Pero a las 3 de la mañana, en un auto con varios tipos sacando fotos con el celular, eso simplemente no tiene sentido. Estaba viendo televisión cuando de repente sonó una alerta meteorológica con unos pitidos bien fuerte. El meteorólogo estaba advirtiendo que había un tornado en el suelo. Mencionó que estaba cruzando una calle que quedaba cerca de mi casa, y luego dijo el nombre de la calle entre la que estaba pasando. Y fue justo ahí cuando me di cuenta, era en mi calle. Él dijo que debíamos buscar refugio de inmediato. Así que corrí hacia la habitación que creí era la más segura. Me metí bajo las almohadas y me cubrí por completo. En ese momento sentí como todo el aire fue succionado fuera de la casa y el techo se levantó, mientras pedazos de escombros golpeaban la casa. Pues, resulta que hace poco descubrí que un hombre había estado durmiendo en mi auto, que estaba en mi garaje, durante varios años. Me di cuenta una mañana cuando entró por la puerta trasera y apareció parado en mi cuarto de lavado, ¿se imaginan? Fue como hace un mes. Tengo casi 60 años, soy mujer soltera y tengo esclerosis múltiple. En el momento en que lo vi, sentí un miedo tan intenso que pensé, esto va a pasar a las manos y voy a tener que pelear por mi vida. Fue aterrador.
Por suerte, pude llamar al 911, solté a mis perros para que lo ahuyentaran y grité hasta que se fue. He pasado por muchas cosas en la vida, pero esta fue de las más terroríficas. Durante las siguientes 48 horas estuve completamente enfocada en mejorar la seguridad de mi casa. Durante la universidad rentaba un departamento y una noche. Poco después de las 3 de la mañana, escuché una serie de golpes y ruidos inquietantes afuera. La terraza se abría con puertas corredizas de vidrio. Y justo enfrente, al otro lado de una cerca, se alzaban unos apartamentos de 4 pisos que siempre me parecieron bastante sospechosos. Impulsado por la inquietud, bajé a investigar qué sucedía. Las puertas tenían persianas verticales, así que giré las láminas para vislumbrar el exterior y encendí la luz de la terraza. Mientras sostenía en la mano un revólver calibre 357 dirigido hacia el origen de ese misterioso ruido, todo ocurrió en un instante. La luz se iluminó y las persianas se abrieron de golpe. Frente a mí estaba un hombre mexicano, de pie, con la mirada fija en el cañón del arma. La sorpresa teñía su rostro, su miedo era palpable, apenas lograba balbucear que se le había caído el teléfono varias veces. Recogió su celular, saltó la cerca y desde adentro solo quedó ese silencio cargado de tensión. Sabía que él pudo ver las balas en el tambor y el martillo listo para actuar. Estábamos a apenas unos 13 centímetros de distancia, entre su pecho y el arma. Tenía como 12 años y estaba solo en casa. Estaba jugando arriba cuando decidí bajar a ver televisión, pero cuando llegué al piso de abajo, me encontré con un hombre adulto, con el cabello largo y barba, simplemente sentado en nuestro sofá. Estaba temblando y tenía una botella en la mano. Para empeorar las cosas, cuando me vio, se levantó tambaleándose hacia mí, diciendo algo como, «Mi niño». Salí corriendo por la puerta directo al vecindario y, por suerte, encontré a los vecinos de al lado en la banqueta. Estaba tan asustado que no pude decir ni una palabra durante casi 2 minutos. Ellos llamaron a la policía y así se resolvió todo. Aún puedo sentir el miedo que tuve en ese momento. Mis papás amaban un programa de terror. Lo veían todas las noches sin falta. Yo era pequeño, estaba en 2º grado, aquella noche parecía todo normal. Yo dormía en mi cama y, después de la cena, mis papás se fueron a la casa del vecino, solo por media hora. Pero esa noche, no sé qué pasó. De repente, abrí los ojos y vi en la televisión el programa A. En esa escena mostraban un bosque desierto en plena noche. Y en medio estaba un caballo negro con ojos rojos. Lo extraño era que el caballo caminaba como si fuera humano, por donde pasaba, solo traía muerte. Me acerqué sigilosamente a la tele y me quedé viendo todo el episodio sin moverme. En un momento, aparecía un niño pequeño mirando por la ventana de su casa, y el mismo caballo negro estaba en su jardín, lamiendo el pasto, pero con los ojos fijos en el niño. Sentí que esa escena estaba hecha para mí. De repente escuché un sonido desde afuera, cham cham cham, como el paso de un casco de caballo. Con miedo, me asomé entre la cortina, y ahí estaba, el mismo caballo negro en el jardín del vecino. Esos ojos rojos y esa forma aterradora de caminar, parecía que me estaba persiguiendo. Su respiración era rápida, como si me estuviera buscando. No pude más. Empecé a gritar y a llorar de miedo, incluso mojé la cama. Yo estaba solo en casa, mis papás estaban en la vecindad. Todo lo que alcanzaba a decir era, «Mamá, papá, por favor, vuelvan». Unos 5 minutos después, se abrió la puerta. Mi mamá me levantó del suelo y mi papá corrió hacia mí. Mi ropa estaba toda mojada, y yo no podía dejar de llorar y temblar. «Hijo, ¿qué pasó?», me preguntaron. «Ese caballo negro, mamá», les dije. Mi mamá me abrazó fuerte, mi papá apagó la tele. Desde esa noche solo podía dormir con ellos. El miedo a quedarse solo no se fue. Pero ese caballo negro, hasta hoy, a veces aparece en mis sueños, y yo grito las mismas palabras, «Mamá, papá». Mi hermana estaba viviendo sola en un departamento por la universidad y tenía la costumbre de dejar las cortinas abiertas. Una noche, mientras se estaba cambiando, de repente vio una cara que se asomó rápido y desapareció de su ventana. Ella corrió para ver qué pasaba y se encontró con un hombre bajando por una tubería que iba desde el suelo hasta su ventana. Para que te des una idea, vivía en un 3er o 4er piso. Asustada, llamó a nuestros padres en pánico y, como te imaginarás, esa noche casi no pudo pegar el ojo. Me desperté con un golpeteo fuerte y desesperado en el viejo piso de madera junto a mi cama. Encendí la luz y me levanté para ver a mi labrador con espuma saliendo de la boca, sufriendo un ataque epiléptico completo. Era la primera vez que le pasaba algo así y, honestamente, pensé que se estaba muriendo. Lo bajé arrastrándose y sin pensarlo salí a la entrada de la casa en ropa interior para llamar a mi mamá, porque no tenía carro.
Ella vino rápido y nos llevó al veterinario de emergencia a las 4 de la mañana. Después le dieron medicamentos y mejoró bastante, aunque de vez en cuando todavía le dan esos ataques. Sin duda, el susto más grande que he vivido en mi vida. No estaba solo, pero mi hermano menor era el único que me acompañaba, y con 12 años su presencia para mí siempre contaba. Estaba viendo una película en la sala de la casa de nuestra mamá mientras afuera la lluvia caía con fuerza. Cuando escuché algo golpeando la puerta principal, supuse que era solo el agua golpeando el marco. Con el paso del tiempo, los golpes se hicieron cada vez más insistentes hasta que ya no pude ignorarlos. Una inquietud comenzó a apoderarse de mí. Decidí entrar al cuarto de mi hermano y lo encontré mirándome con esa expresión que decía, ¿tú también escuchas eso? Tomamos un objeto afilado de la cocina, pues nunca nos habían indicado dónde guardaban las cosas más contundentes, y nos refugiamos en el baño principal, que era el único espacio menos vulnerable del que disponíamos. Llamamos al 911 y también a nuestro papá, ambos venían en camino. Cuando llegaron, la persona que había estado afuera ya había desaparecido. Al parecer, solo fue uno de los conocidos de mi mamá, atrapado en sus propios problemas, que a veces se mete sin permiso a la casa cuando ella y su pareja no están. Ella se rió y dijo, ¿en serio creyeron que alguien estaba tratando de entrar? Claro que pensamos eso, gracias por la confianza. Me molesté bastante con ella después porque mi mente empezaba a imaginar todo. Bueno, tal vez es alguien inofensivo, pero ¿y si hubiera entrado en un momento de confusión y nos hubiera visto a mi hermano y a mí? Apenas lo habíamos visto un par de veces por ahí. ¿Y si él pensaba que éramos los intrusos y quería defender su terreno? Pero ella no quiso entender, y solo le pareció gracioso que nosotros sintiéramos que alguien intentaba irrumpir en nuestro refugio. Cuando estaba en la universidad compartía un sótano en renta con un compañero en un vecindario bastante tranquilo y bien cuidadoso. Ese fin de semana, él se había ido a la casa de sus padres. Ya entrada la noche, alguien apareció en mi puerta, vestido con una sudadera con capucha y el rostro oculto. Golpeaba insistentemente, sin pausa, la puerta, luego comenzó a rodear el departamento, tocando varias ventanas, y finalmente se dirigió a la puerta trasera, donde siguió insistiendo con golpes y hasta giraba las manijas como si intentara abrir. La verdad, sentí un terror profundo y no dudé en gritarle que se marchara, pero entonces llegaron risas. No era un intruso ni mi compañero, sino una amiga de mi hermana a quien apenas conocía que había decidido jugarme una broma divertida. La verdad, por poco me desmorono de miedo, terminé cerrándome bajo el peso del susto. Era la 1 de la mañana y solo estaba yo con mis 2 perros viendo televisión. De repente, empecé a percibir un golpecito lento en la puerta principal, y mis perros también lo notaron. No ladraron, pero movieron las orejas y se quedaron con la mirada fija hacia la entrada. Con mucho cuidado, me acerqué de puntitas para asegurar la puerta con llave, porque usualmente la dejaba sin seguro. Vivo en el pueblo, a un par de calles de la estación de la policía estatal. Es una zona bastante tranquila. De inmediato subí corriendo, buscando algún objeto para defenderme y un lugar donde refugiarme, aunque dejé el teléfono abajo. Tras 5 o 10 minutos sin que pasara nada, pensé que ya estaba a salvo porque los perros seguían en silencio, así que regresé a ver la televisión, pero entonces volvieron los golpecitos. Mi perro pequeño comenzó a emitir un gruñido bajo de advertencia. Pronto, esos golpes suaves se transformaron en impactos fuertes, no solo en la puerta sino también en las 2 ventanas que dan al porche delantero. Mis perros se alteraron, el pequeño saltó y ladró con intensidad hacia la puerta, mientras yo me ocultaba con el perro más grande y un objeto afilado cerca de la puerta trasera, lista para escapar si alguien intentaba ingresar. Esta vez tenía el teléfono conmigo, así que llamé a mi novio que estaba trabajando. Después marqué al 911 y lloraba por el miedo que me invadía. Realmente estaba muy asustada. Justo cuando empecé a percibir las sirenas policiales a lo lejos, los golpes cesaron. Salí corriendo al exterior entre lágrimas, y mi novio llegó rápido para asegurar que estuviera bien. Yo tenía el carro y él estaba en el trabajo. La policía no encontró nada ni a nadie. No tengo idea de quién fue ni por qué sucedió, pero era evidente que eran varias personas. Supongo que fue mi ex con unos amigos, porque estaba molesto por nuestra ruptura 7 meses atrás y a menudo se encontraba embriagado, pero no estoy del todo segura de que él se animara a hacer algo así. Unos días después de que alguien dejara una nota adhesiva con un corazón en mi puerta, y eso ya me había puesto nerviosa porque vivo sola. De repente, al entrar a la cocina, escuché cómo alguien comenzó a golpear la puerta con insistencia, intentaba abrirla y hasta la pateó varias veces. Esto sucedió un par de veces más.
Hasta que, agotada y preocupada, decidí colocar un viejo par de botas de trabajo de mi hermano justo frente a la puerta. Desde entonces ha reinado una calma inesperada. Era como a las 2 de la mañana, estaba solo en casa jugando en mi laptop y ya me preparaba para ir a la cama cuando de repente sonó el timbre. Escuché a lo menos a 2 hombres afuera conversando. No esperaba a nadie, así que de inmediato pensé que me iban a robar. Para peor, mis cámaras exteriores, en el único momento en que las necesitaba, decidieron fallar. La aplicación no cargaba, normalmente se abre caso más grande, así que ya estaba 100% seguro de que me estaban robando y asumí que los tipos afuera habían manipulado las cámaras. Ahí estaba, parado en la puerta trasera, descalzo, una mano en la perilla y la otra revisando la aplicación, listo para salir corriendo en cualquier instante. El corazón me latía a 1000 por hora. Después de unos 2 minutos, la app seguía sin cargar. Ya tenía planeada mi ruta de escape. Abrir la puerta, correr, saltar la cerca y seguir corriendo. Justo entonces recibo una llamada de un amigo que vive en mi barrio. Resulta que él estaba en la puerta con otro amigo y quería que le abriera. Sentí un alivio enorme. No estaban tratando de asustarme, más bien fue una broma porque asumieron que de todas formas iba a revisar la cámara en cuanto llegaran. De hecho, cuando abrí, estaban armados con pistolas Nerf y me dijeron, manos arriba. Les conté todo lo que había pasado y nos reímos mucho juntos. Resumen rápido. Un oso destrozó un árbol cerca de donde estaba, no en mi casa sino en la cabaña de mis abuelos. Yo estaba ahí solo por la noche, para limpiar el lugar y recibir al siguiente grupo de arrendatarios. Después de un día largo de limpieza, me senté en el porche delantero para relajarme y sin darme cuenta, me quedé dormido. De repente, en plena oscuridad, me despertó un ruido fuerte, como si algo estuviera destrozando un árbol, seguido de unos gruñidos. No tenía ni idea de qué podía ser, así que asomé la cabeza por la esquina y justo en ese momento, saliendo de las sombras, apareció un enorme oso. Me dio un sustazo terrible. Sin pensarlo mucho, le grité algo como, ¿qué diablos? Apártate de aquí. Y él respondió con un gruñido nasal y se alejó tambaleándose rumbo a las sombras de nuevo. Después de unos segundos y de respirar profundo un buen rato, me acerqué a la puerta y, de puro instinto, la cerré con llave. Unos momentos más tarde, ya me estaba riendo de mí mismo por haberlo hecho. Edito para agregar, al día siguiente fue cuando pude ver el daño que el oso había hecho. Había un árbol justo frente a la cabaña. Bastante alto, diría que más de 15 metros, que mi abuela sospechaba desde hace años que estaba enfermo. Pues resulta que el oso lo había empujado y el árbol se partió como a 1.2 metros del suelo. Por suerte, el resto cayó lejos de la cabaña. Así que en lugar de relajarme esperando a los nuevos arrendatarios, terminé cortando el árbol y apilando los troncos. Menudo ejercicio de mañana, ja. No estaba exactamente en casa, pero un verano terminé pasando el fin de semana en la casa de mis abuelos junto con mi hermanita. Estábamos solos, simplemente tranquilos mientras ellos estaban fuera, y nos dieron dinero para pedir pizza. La idea era quedarnos hasta tarde, relajarnos y ver televisión. De repente, mientras estábamos así, la puerta principal empezó a abrirse sola, sin ninguna razón aparente. Los dos nos quedamos paralizados, conteniendo la respiración. Los 2 perritos salchicha de mis abuelos comenzaron a ladrar, y justo en ese momento la puerta dejó de abrirse. Hasta el día de hoy no sé si alguien realmente intentó entrar y se asustó con los perros, o si simplemente fue el viento. Pero sí sé que fue una experiencia realmente aterradora, sobre todo porque en ese entonces solo era un estudiante de preparatoria con mi hermana pequeña al cuidado. Me había mudado de la ciudad a una casa nueva en una zona bastante rural mientras seguían con las renovaciones. Por dentro, la casa estaba en obra negra. Sin aislamiento, sin cielos rasos, el piso era solo tablas de madera sin terminar, realmente estaba en mal estado. Una noche, ya tarde, tenía la ventana abierta y afuera todo estaba completamente oscuro, sin luces ni faroles en la calle, porque en nuestra zona no hay alumbrado público. Mientras trataba de dormirme, comencé a percibir suaves pasos justo afuera de la ventana de mi habitación. Me quedé paralizado, y lo único que cruzó por mi mente fue que alguien desconocido merodeaba cerca de la casa a esa hora. El corazón me latía a 1000 por hora y mi perro estaba igual de vigilante ante esos sonidos. Tras unos minutos escuchando esos pasos, decidí acercarme con cuidado a la ventana, saqué la linterna y iluminé hacia afuera. Para mi alivio, solo eran unos ciervos que habían decidido visitarme en el patio trasero. Desde entonces, me fui acostumbrando rápido a ese tipo de ruidos.